Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo me presento, yo soy Ricardo Vázquez Bernal, socio de consultoría de Baker Tilly para Latinoamérica y tengo a mi cargo la responsabilidad de esta línea de GRC. Muchas gracias a todos por estar aquí. Este es nuestro tercer webinar que hemos adelantado este año. Si bien los distintos contenidos tienen alguna relación, esto lo digo para algunas personas que están ahora por primera vez, los invitamos de entrada a que los anteriores están grabados en nuestra página de GRC en español, por si quieren tener alguna ilustración posterior o hay algún tema de interés que puedan ustedes revisar en el desarrollo de sus trabajos o temas prácticos o intereses de manera específica sobre el asunto de GRC. Este webinar, como vemos, se titula El primer paso del modelo de capacidad de GRC. Ya aparecen entonces dos términos nuevos, además del concepto propiamente dicho de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, sobre el cual en las sesiones anteriores hemos tenido la oportunidad de analizar desde el punto de vista de fundamentos, desde el punto de vista de cómo estructurar un proyecto de GRC. Lo que hoy vamos a hacer entonces es entender un poquito el concepto del modelo de capacidad. Técnicamente hablando, se entiende GRC justamente como una capacidad, como un recurso que tiene la organización para ser efectivo el logro de sus objetivos. Y este modelo de capacidad, pues es uno de los del conjunto de prácticas que en forma general la OSEC, que es ese organismo que ven ustedes en la parte inferior de la presentación, Open Compliance and Ethics Group, ha establecido como una propuesta en términos de la práctica que puede apoyar de una manera sustantiva el desarrollo de distintos proyectos de GRC. Entonces, sobre él vamos a estar hablando en la sesión de hoy. Justamente es el primer componente que se llama comprender. Esa es una expresión que para nosotros en español tiene un profundo significado. En inglés, una expresión que se usa para identificar este componente es to learn, que de alguna manera es lo mismo, es aprenda, entienda, comprenda el contexto en que se mueve, qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer, en qué contexto, con qué recurso, con qué capacidad, qué espera, cuáles son los hitos de madurez que quisiera lograr, etcétera. Antes de incluso planificar, es la primera etapa que, como veremos, termina siendo un paso clave en todo el desarrollo del modelo de capacidad. Bien, entonces el esquema de la presentación que vamos a llevar a cabo hoy son estos 5 contenidos, una pequeña introducción a GRC y particularmente al modelo de capacidad, el análisis de la estructura del modelo de capacidad, cómo es esa anatomía, cómo es que básicamente un modelo de capacidad de GRC y particularmente este modelo de capacidad de GRC se ha definido. En la sesión anterior, que está grabada, hacíamos un análisis sobre las fases que se deben llevar a cabo en un proyecto de GRC. Vamos a retomarlo un poco con el propósito de ir alineando lo que significa el desarrollo de las prácticas en sí mismo con la previa formulación de un diagnóstico y particularmente cómo enlazar aquellos aspectos que van a resultar en un diagnóstico con los objetivos que de manera específica, en el caso de GRC, una empresa quisiera alcanzar. Para terminar entonces con una pequeña reflexión sobre 2 conceptos nuevos.
alineamiento de elementos y prácticas del modelo de capacidad. Y vamos a hacer en la última parte, una ilustración de las prácticas de ese componente de comprender. Esa es la estructura de esta presentación. También la vamos a grabar, de manera que estará disponible para ustedes, o si tienen alguna interrupción en el audio, si la quieren compartir con sus colegas, un gusto. Bueno, para muchos de ustedes seguramente ya es ampliamente conocido. Es el concepto internacional de GRC. Esto es para romper de entrada la simple y minimalista definición de GRC en términos de que GRC es gobierno, riesgo y cumplimiento. No, ese es el significado, ese es el acrónimo para identificar gobierno, riesgo y cumplimiento. Ya en distintas sesiones anteriores y en algunos documentos sobre fundamentos de GRC y otra serie de artículos que están disponibles en nuestras páginas, se analizan en profundidad este concepto, que es el gobierno, la gestión y el aseguramiento del desempeño, del riesgo del cumplimiento. Esa figura que aparece aquí es bastante gráfica en esto. No es solamente riesgo y cumplimiento, porque el riesgo y el cumplimiento precisa la existencia de performance, del desempeño, de los objetivos que la organización quiere lograr. Y GRC, desde este punto de vista, va a privilegiar no solamente la capacidad de integración que pueda tener el desempeño, riesgo y cumplimiento, por un lado, pero también la capacidad que debe tener la organización de desarrollar los temas de gobierno, gestión y aseguramiento de una manera sincrónica, integrada y presente. Es decir, en cualquiera de las circunstancias de la organización debe hacer presencia. Usted habla de gobierno del desempeño, gestión del desempeño, aseguramiento del desempeño, como también lo dice de riesgos y como también lo dice de cumplimiento. Gobierno de cumplimiento, gestión de cumplimiento, aseguramiento de cumplimiento. Es fundamental. Entonces, entender que esa es otra de las capacidades que están aquí en forma general, básicamente estructuradas. Para aquellos que no han participado, digamos, en estos análisis o estos debates que hemos tenido en el pasado sobre alcance, concepto, método, GRC, en nuestra página puede tener acceso a un documento que se titula Fundamentos de GRC, y con mucho gusto ahí puede encontrar un análisis general sobre este concepto, como lo hemos, digamos, con el alcance que he tratado de expresar. Digamos que en el contexto internacional se entiende que GRC es el medio para el logro del concepto que aparece en la derecha, que se llama el desempeño basado en principios. Desempeño basado en principios, o Principal Performance en inglés, es un concepto que está orientado a cómo se define al logro de objetivos de una organización de una manera confiable, lo cual pone sobre la mesa la condición técnica de métricas que lo hagan viable, abordando la incertidumbre, esto es incorporando el elemento del riesgo, y actuando con integridad, que es la última expresión de cumplimiento, por lo menos es la expresión contemporánea de cumplimiento. Cumplimiento no es, como muchos lo entienden, simplemente garantizar que la empresa cumpla la norma. No, cumplimiento va mucho más adentro y justamente desarrolla una serie de normativas internas que la empresa instruye desde el punto de vista de comportamiento de la gente, desde el punto de vista de decisiones éticas, desde el punto de vista de conductas, muchas de las cuales ni siquiera se establecen en un conjunto de normas, sino simplemente
códigos de comportamiento, códigos de ética, etcétera. Entonces, ese es un aspecto que vale la pena considerar. Ese es el concepto global de GRC. Entonces, es la capacidad de GRC es la que hace posible el logro del desempeño basado en principios. Esa es la razón por la cual GRC normalmente lo entendemos como un medio, no un resultado en sí mismo. No es satisfactorio encontrar objetivos de GRC per se. Ninguna organización plantea un objetivo de GRC porque sí. Los objetivos de GRC están básicamente orientados a logros que la organización quiere alcanzar en algunos de estos frentes. Y otro que está velado aquí, que es todo el tema de arquitectura, que es la información, la tecnología, los procesos, los recursos, las directrices, etcétera, que son como los objetos en los cuales se potencian este tipo de conceptos. Bueno, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo entonces? Que el modelo de capacidad de GRC, como lo ha establecido, o sea, es la predefinición del conjunto de prácticas que permiten llevar a cabo el logro del desempeño basado en principios. En otras palabras, ese conjunto de prácticas en un plano deberían incorporar prácticas para gobernar el desempeño, para gobernar el riesgo, para gobernar el cumplimiento, para gestionar el desempeño, para gestionar el riesgo, gestionar el cumplimiento y así sucesivamente en materia de aseguramiento, solo que no las vamos a ver ordenadas de esta forma. Vamos a ver cómo las prácticas son un conjunto de to-dos o de acciones que la organización plantea o que se plantea mejor en el modelo de capacidad y una organización determina aplicar bajo la expectativa de un logro específico que quiere alcanzar de una manera individual. Tal vez ahora, con los elementos que voy a explicar a continuación, sea un poco más claro lo que quiero expresar. Entonces, este conjunto de prácticas son las que aparecen en ese documento que se llama GRC Capability Model. Está en español, modelo de capacidad de GRC. Es la liga para bajarlo, está un poco más adelante, pero igual ustedes lo pueden bajar de manera gratuita en la página de OSEC. Y es, como siempre lo digo yo de una manera un poco cómica, es un documento que tiene que ser aplicado en compañía de un adulto. Porque uno de los problemas que vamos a tener es que cuando veamos el modelo de capacidad, lo que vamos a encontrar son cientos de prácticas. Cientos de prácticas que básicamente están estructurados así, con el propósito de conformar una caja de herramientas que le dé a la organización las posibilidades o los mecanismos para lograr distintos objetivos que se pueda llegar a plantear. Es altamente probable que incluso que un proyecto de GRC de alto desempeño pueda requerir del uso de un buen número de estas prácticas, o vamos a tener proyectos específicos o especializados en el área de cumplimiento que tenga no todas, algunas prácticas específicas, otros proyectos que tienen que ver con riesgos, que va a tener que usar prácticas, digamos, correlacionadas o estrechamente relacionadas al tema de riesgo, lo mismo para el logro de objetivos, en fin. La idea es que en este conjunto de prácticas hay una serie de hecho ahí hay una taxonomía de ordenamiento de estas prácticas que le permitirán a las organizaciones tomar decisiones, es decir, tratar de establecer qué tipo de prácticas pueden ser útiles para ciertos objetivos específicos que la organización quiera acometer. Esta figura, esta gráfica, este slides es interesante para comentarles algo. En la medida en que las organizaciones son más sofisticadas, digamos, en tamaño,
una empresa es de interés público, una empresa cotiza en los mercados de valores, o simplemente la empresa es una empresa del sector financiero. Seguramente estas empresas están expuestas a un nivel de regulación, a un nivel de aplicación de marcos de referencia o de marcos normativos, distinta a una empresa que, por ejemplo, opera en el sector real. Y es probable que una empresa que opera en el sector real, si no es de interés público, esto es que no cotiza en los mercados de valores, tenga un marco de referencia que tiene que aplicar que no es exactamente igual al de la primera empresa, digamos, tomando el caso del ejemplo que acabo de citar. Entonces, ¿cuál es la reflexión que es muy importante que quede muy clara? Existen estándares y prácticas internacionales que muchos organismos han venido aplicando. Digamos, empresas lo han venido aplicando y han sido emitidos por distintos organismos supranacionales. Entonces, ustedes saben que hay unos principios de gobierno corporativo que ha emitido la OCDE y en muchos estados nacionales se han adoptado como un dominio específico, como una regulación puntual. En el caso de riesgos, bien porque la entidad opera en el sector financiero, que debe financiero de seguros, que debe someterse a estos marcos de Basilea y de niveles de capital, digámoslo, es un marco de riesgos, pero es probable también que ustedes se encuentren empresas del sector real que apliquen la ISO 31000, por ejemplo, o no apliquen, o apliquen unos marcos de riesgos ad hoc, por ejemplo. En el caso de control, también hay unos marcos de referencia, el muy conocido marco COSO de los sistemas de control, que son regulaciones que han venido también adoptando los países, y en el caso de auditoría interna lo mismo, están los estándares internacionales emitidos por el Instituto Internacional de Auditores Internos. En el caso de estrategia, que muchas empresas lo tienen, son, si no bien estándares, buenas prácticas, como es el Balance Scorecard, por ejemplo, o algunas de las otras prácticas que las organizaciones vienen aplicando para la definición de estrategias. En fin, ¿cuál es la idea central? La idea central es que hoy muchas organizaciones de manera inevitable están sometiéndose a un sinnúmero de prácticas. Óigase bien, sinnúmero de prácticas. Entonces, ¿cuál es el punto? Espere, yo tengo que aplicar, en el caso de mi empresa, todas las prácticas de estos estándares internacionales, digamos, de gobierno corporativo, riesgos, control, etcétera. Y además de eso, aplicar las prácticas del modelo de capacidad de GRC no puede ser, porque sería, digamos, un contrasentido. Lo que GRC está tratando de hacer es básicamente conseguir desde la postura de las prácticas que ha definido una potencial alineación de las distintas prácticas internacionales que algunos de estos modelos o prácticas o estándares internacionales han venido definiendo. Digo algunos porque pues serán los más reconocidos. Es altamente probable que aquí hay un ejemplo nada más. Usted puede citar SOX, FATCA, todas las normas de gestión de calidad, las normas de procesos, BPMs, etcétera. Son una cantidad de prácticas que las organizaciones tienen que aplicar. Pero el factor interesante aquí, para que lo tomamos como referencia, es que observen que todos tienen un factor común. Es decir, todas serían marcos regulatorios que podrían operar como sistemas independientes, pero sistemas independientes que hacen parte de un macrosistema corporativo, que en este caso, en el caso del ejemplo, pues biológicamente estamos hablando del cuerpo humano. Usted no puede encontrar cómo el sistema circulatorio opera de manera independiente del sistema digestivo o del sistema respiratorio, como está planteado acá. Es inviable. La teoría de sistemas básicamente ha señalado que el caso de un sistema, de estos, un sistema biológico, pues tiene la responsabilidad en
de conseguir que el sistema opere por sí mismo y para sí mismo, pero en función de los demás sistemas. Esto es como riesgos, control, digamos el caso del cuerpo humano, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema muscular, etcétera. Tienen un marco de operación relativamente independiente, sí, pero en términos de sus objetivos, vamos a encontrar que los sistemas operan de una manera totalmente correlacionada. Lo que ha venido pasando en las organizaciones, visto desde el punto de vista de la teoría de los sistemas, es algo como esto. Las aplicaciones de los modelos de riesgo, de control, de auditoría, de estrategia, de gobierno, de cumplimiento, lo que ustedes quieran, se han venido aplicando de manera totalmente independiente. El logro del riesgo, el logro del control, el logro del gobierno, el logro del proceso, el logro de la auditoría, etc. Dando cumplimiento al marco de referencia independiente, por supuesto que sí. Esto es porque el organismo supranacional que define el estándar lo ha establecido, pero lejos, supremamente lejos, ¿sí?, de la capacidad de la ventaja competitiva que le daría a la organización en la medida en que pueda, por ejemplo, riesgo apoyar el gobierno, el desempeño, el control al riesgo, la auditoría en función del control al riesgo del gobierno corporativo, al seguimiento de la estrategia, etc. Entonces, intencionalmente, observe que GRC está puesto ahí como el sistema óseo, es decir, no pretende ser nada distinto que un marco de referencia en el cual se puedan posicionar los demás sistemas. Es decir, si el ejemplo es claro, diríamos que en el sistema óseo vamos a poner dentro de él o con esa estructura o esa infraestructura técnica que induce el sistema óseo, vamos a poner dentro de él todos los sistemas. Vamos a integrar allí todos los sistemas. Sistema de riesgo, sistema de control, En el caso del cuerpo humano, dentro del cuerpo humano en sí mismo y el sistema óseo, vamos a posicionar todos los sistemas, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, etc. Pensando que este cuerpo ya será la organización como un todo. Entonces, es justamente respetar la filosofía de GRC. De hecho, GRC está hecho para eso. GRC no podría decir, es que como yo tengo el tema de gobierno y riesgo y de control y desempeño, voy a definir mis propias prácticas o estándares. No lo puede hacer. O sea, es antitécnico, porque sería un principio que iría en contravía de la capacidad de integrar la organización con el propósito del logro del desempeño basado en principios como estamos hablando allí. Entonces, es importante que quede claro entonces cómo las prácticas de GRC son ese mecanismo que pretenden alinear, integrar, orquestar de una u otra forma las prácticas claves que los distintos estándares o prácticas internacionales que inducen estos sistemas, por ponerle un nombre, digamos, no entrar en la discusión de si es sistema o no, que estos sistemas han venido planteando como marcos de referencia que son de obligatoria aplicación. Entonces, véanlo aquí un poco más claro. Cada ejemplo que hemos tomado, esos son algunos, hemos hecho casos en los cuales podríamos estar recogiendo un conjunto de 20 prácticas o regulaciones internacionales que las empresas tienen que aplicar y en temas puntuales además, como planes de continuidad, seguridad de información, SOX, esto por citar algunos de carácter obligatorio, sin hablar de la serie ISO, porque la serie ISO también introduce un sinnúmero de regulaciones que la organización debe tener la capacidad de integrar. Ese es, yo creo que, el elemento clave al hablar de un modelo de capacidad de GRC. A ver, si soy exitoso con la descripción de esta gráfica, lo que diríamos es, bueno, la organización entonces tiene distintos marcos, frameworks de referencia, gobierno corporativo, riesgos, control, auditoría, etc. Y hay unos marcos que la organización usa. El SOX para cumplimiento, el Balance Scorecard para estrategia, el estándar internacional de auditoría emitido por el instituto, etc. ¿Dónde está el tema? Observen que
Las prácticas claves de GRC que se vacían en un modelo de capacidad son aquellas prácticas que se consideran core o aquellas prácticas que se consideran claves de todos y cada uno de los modelos. Lo quiere decir aquí que entonces OCDE tiene unas prácticas, ISO 31000 tiene otras y COSO tiene otras, entonces si cada uno de estos tiene 20, el modelo de GRC, el modelo de capacidad de GRC tiene 60 prácticas. No, es antitécnico, porque observen que cada uno de estos marcos tendría un objetivo particular y en función de esos objetivos tiene principios. De hecho, algunos no bajan a prácticas, sino fundamentalmente enuncian una serie de principios o recomendaciones. El modelo de capacidad de GRC, entonces, se entiende como ese conjunto de prácticas comunes que tienden a alinear de una u otra forma las prácticas core que estos distintos marcos de referencia puedan llegar a tener. Por lo menos esta es la filosofía, porque no es sencillo. Parte de la estrategia que se ha seguido justamente en el comité de liderazgo es cómo garantizar que estos distintos, estas definiciones técnicas o definiciones prácticas que los estándares han venido señalando, por lo menos desde el punto de vista de la relación objetivo-práctica, queden suficientemente desarrollados en el modelo de capacidad de GRC, y ese es tal vez uno de los desafíos que ha requerido una permanente revisión o verificación del modelo de capacidad. Ahorita tenemos el modelo de capacidad 3.1, 3.0 que se acaba de emitir, que fue una revisión que se hizo a finales del año anterior, una revisión que se hizo sobre la versión del modelo de capacidad versión 2. ¿Qué quiere decir? Habrán más versiones del modelo de capacidad, sin duda, en la medida en que es una construcción que implica un mejoramiento continuo en función de los cambios en las distintas regulaciones que hemos venido enunciando y de una u otra forma configuran el marco de aplicación de un modelo de capacidad. Esa es una pequeña introducción del modelo de capacidad. Espero haber sido suficientemente claro para entrar a estudiar un poquito más el modelo de capacidad, pero con el mayor gusto, si tienen alguna pregunta más adelante la resolvemos. Bueno, aquí vemos entonces cómo es la estructura del modelo de capacidad. El modelo de capacidad de GRC que desarrolló la OSEC en su versión 3, básicamente desarrolla lo que se denominan 4 componentes, que son los que ven ustedes de color: comprender, alinear, ejecutar y examinar, que es algo muy parecido a lo que usan los expertos en distintos proyectos, que es el famoso modelo PHBA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Digamos que técnicamente es lo mismo, solo que el actuar en esos contextos se entiende como esas intervenciones de mejoramiento continuo. El actuar aquí significaría reiniciar el ciclo, itinerar de nuevo para mejorar de manera continua los distintos logros o estados de madurez que la organización quiere lograr. Ya verán ustedes por qué el primer paso o el foco de esta corta presentación se orienta a ese primer componente que se llama comprender. De hecho, es el primero. Comprenda primero. Segundo, alinee. Tercero, ejecute. Cuarto, examine y vuelve y haga un proceso posterior. Eso se denominan componentes. Cada componente tiene unos elementos. Entonces, comprender, veremos que tiene 4 elementos, los que están ahí definidos con la L. La L es justamente el learn del inglés que les decía. Contexto externo, el contexto interno, la cultura y las partes interesadas son los 4 elementos que comprender desarrolla. Alinear tiene 5: dirección, objetivos, identificación, evaluación y diseño.
Ejecutar tiene 8, desde controles hasta responder. Controles, políticas, comunicación, educación, incentivos, notificación, indagación y respuesta. Y examinar, monitoreo, aseguramiento y mejoramiento. Entonces estamos hablando de 4 componentes y 20 elementos. La idea es que cada componente que tiene elementos son los que tienen las prácticas y sus prácticas adentro. Es decir, cada componente tiene un elemento y cada elemento tiene un conjunto de prácticas y cada práctica tiene un sinnúmero de prácticas. Entonces, miren, el caso del primer componente que se llama comprender, que hay 4 componentes, hay un elemento que se llama contexto externo. Me voy a volver un momento para mostrarles. Comprender, el L1 se llama contexto externo. Entonces, contexto externo es uno de los elementos de comprender. Hay 20 elementos, ya lo vimos, los 20 elementos que se distribuyen en los 4 componentes. Entonces aquí es donde viene el desarrollo voluminoso de las prácticas del modelo de capacidad. Cada elemento tiene prácticas y cada práctica tiene a su vez subprácticas. Entonces estamos hablando del modelo del modelo de capacidad, puede tener más de 100 prácticas, y eso por poner un número, porque yo creo que son un poco más, y por lo menos más de 500 subprácticas. Ahí donde yo les decía que el modelo de capacidad tiene que ser estudiado cuidadosamente, porque nadie se le ocurre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar las subprácticas o las prácticas del modelo de capacidad. No. Recuérdenlo, una caja de herramientas que enuncia un conjunto de prácticas que la organización va a aplicar en función de lo que quiere hacer, en función de lo que quiere lograr. De ahí el término, el primer componente, comprender. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es su capacidad? ¿La tiene o no la tiene? Y en función de eso, ahora sí, establezca de manera concreta y práctica qué es lo que quiere lograr. El modelo de capacidad puede construir de alguna forma un roadmap o una serie de acciones específicas que la entidad aplicaría. Y en ese marco de referencia, pues seguramente lo que vamos a encontrar es, adentro de ese plan o ese proyecto específico, prácticas que seguramente se van a atar o alinear con otros proyectos seguramente específicos. La experiencia que nosotros tenemos sobre este particular es que, por ejemplo, si yo estoy pensando en desarrollar un modelo de cumplimiento o un modelo de gestión de riesgos, pues primero están las prácticas de gestión de riesgos del estándar que quiero desarrollar. Y a renglón seguido es mirar cuáles prácticas el modelo de capacidad induce, debería yo tomar en cuenta, y tratar de establecer si las prácticas del estándar de referencia está completo o no está completo o necesitaría hacerle algunos ajustes. Eso en el caso en el cual la organización necesite aplicar un marco distinto. Y si no, es altamente probable que el modelo de capacidad en sí mismo es autosuficiente para establecer aquellas prácticas que en materia de gestión de riesgo la organización tendría que aplicar. Bueno, esa es la estructura del modelo de capacidad, vista así de una manera rápida. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se operacionaliza un modelo de capacidad. Ofrezco excusas aquí porque ya deberíamos estar hablando del componente, pero no puedo hablar del componente sin tener claro en el contexto en el cual lo vamos a desarrollar. Las fases de un proyecto de GRC pues tienen mucho que ver con lo que analizamos en la sesión anterior. Entonces, aquí está la metodología que por lo menos nosotros usamos, que es básicamente hacer un diagnóstico estructurado para entender el ASIS que la organización tiene, no solamente de los componentes de desempeño, riesgo, control y cumplimiento y los que están en el costado, que es la capacidad de gobernanza, sino también en función del alineamiento, que es todo el tema de la arquitectura empresarial, que es por donde baja el modelo, estrategia, procesos, recursos, información, etc. Haciendo un diagnóstico estructurado global
y haciendo un diagnóstico del sistema que yo quisiera analizar, los procesos, los riesgos, la estrategia, la tecnología, etcétera, lo que tenemos ahí, es altamente probable que la organización tenga una base de información lo suficientemente seria para tratar de establecer qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, qué quiere conseguir, por qué lo quiere conseguir, que sería toda la enunciación que define en el proyecto de GRC con las acciones que va a llevar a cabo para finalmente obtener el salto en madurez. El salto en madurez, pues en sí mismo no es el objetivo. Es probable que este salto en madurez lo que lleve aparejado es la capacidad de la organización de una ser mejor, de una mayor efectividad, de un ahorro en costos, de una maximización de la rentabilidad, de un incremento en las competencias de la gente, etcétera. No sé de manera individual qué objetivos puedan llevar los proyectos, pero siempre hay una razón de ser mucho más profunda que mueve, digamos, los distintos proyectos de GRC. Entonces, vamos a decir que la empresa hizo sus diagnósticos y ya está en el contexto de establecer el alcance de un proyecto de GRC. Aquí viene entonces básicamente la forma como se aplica el modelo de capacidad de GRC como el conjunto de prácticas claves de GRC. Entonces, las empresas inician con estos diagnósticos iniciales. Tiene que existir un diagnóstico para tratar de establecer qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Ahora, hay que tener cuidado porque el valor agregado del modelo de capacidad como conjunto de prácticas no es justamente que una empresa pueda demostrar que tiene implementada o no tiene implementada la práctica. Esto no es un checklist de acciones para tratar de establecer si la tengo o no la tengo. No se trata de eso. De hecho, eso no es el valor de GRC. El valor de GRC es que en la medida en que la organización garantiza que la práctica está ejecutándose, es altamente probable que los logros que quiere advertir los está logrando, que los está estableciendo, los está determinando, o en otras palabras, alguna intervención en las prácticas tienen que llevar básicamente la capacidad del logro del desempeño basado en principios como lo hemos definido desde el origen. Entonces, siempre advertimos esto porque GRC no puede caer en la trampa de convertirse en una carga operativa para la empresa. Es decir, no solamente opera con sus procesos así, sino que además de eso va a tener que hacer una recarga para hacer aplicables otras prácticas per se. No. El objetivo de GRC implícito es desarrollar estas prácticas con el objetivo central, insisto, de la integración y orquestación para un logro universal, un logro de mayor alcance. Y es lo que básicamente en términos de cualquier proyecto de GRC normalmente se establece. Entonces diríamos que una organización hace su diagnóstico o construye su diagnóstico o acumula la información de los distintos diagnósticos que se han podido hacer bien por los auditores, las áreas de riesgo, las áreas de control, los mismos comités de gobierno corporativo, etcétera. Si es que estamos hablando de un GRC de alto desempeño o estamos hablando de GRCs específicos de áreas independientes, ahí lo que tendríamos que considerar entonces es cuál es la información que la organización tiene disponible y si no, habría que construirla como una primera etapa para tratar de entender qué hacer. Y con esto claro, ahora sí, la organización lo que va a hacer es aplicar el conjunto de prácticas que el modelo de capacidad le está proponiendo para hacer viable el salto de madurez. Aquí vemos entonces, a manera de piñones, los 4 componentes del modelo de capacidad. Comprender, alinear, ejecutar y evaluar. El primer piñón es ese de comprender y es el que vamos a tratar de analizar a continuación, tratando de establecer cuáles son como los lineamientos que en forma general están allí expuestos. Ahora, ¿por qué ese engranaje requerido entre el comprender y el diagnóstico y entre alinear y comprender y ejecutar y alinear y evaluar y ejecutar? Es porque básicamente en la medida en que vamos a encontrar prácticas
que ayudan a pensar en el ser, en el estado en el que estoy. Hay prácticas que ayudan a entender el cómo hacer, el dónde hacer, el cómo lograr. Entonces, hay prácticas que tienen unos enfoques más orientados al establecimiento o al entendimiento de dónde estoy, como en un mapa, usted está aquí, y otras prácticas que básicamente le enseñarían las distintas alternativas que puede seguir para moverse de un punto a otro, y otras prácticas que le van a decir, bueno, ya decidiste moverte de un punto a otro, muy bien, entonces ahora aplique estas prácticas, que es la forma de ir, caminando, en bicicleta, en motocicleta o en carro, que son las prácticas específicas de ejecutar. Y la evaluación es justamente la garantía de que logró el objetivo de moverse de un punto a otro con los instrumentos o las definiciones prácticas que el modelo de capacidad pudo haber definido. Es clave advertirlo porque la primera reflexión que hace GRC es que todas las prácticas no sirven para lo mismo. Y esa es una primera condición técnica que GRC le exigiría a cualquiera de los marcos de referencia internacionales a la hora de poderlos embeber dentro de un modelo de GRC. Es decir, ¿qué quieres hacer con la práctica? ¿Quieres planificar? ¿Quieres diseñar? ¿Quieres entender? ¿Quieres ejecutar? ¿Qué quieres hacer con la práctica? Tener ese elemento claro seguramente hará más fácil interpretar cuando una práctica la vamos a usar para una cosa y cuando otra práctica la vamos a usar para la otra. Esto de entrada es una magnífica noticia porque nos va a ayudar entonces a entender qué prácticas usar, en qué contextos usarlas, cómo usarlas, etcétera. Y de eso se trata básicamente la propuesta del modelo de capacidad. Bueno, el alineamiento de elementos y prácticas, ¿qué es? Ya vimos cómo los componentes se alinean. Acabamos de ver los 4 piñones: comprender, alinear, ejecutar y evaluar. Monitorear son 4 piñones integrados. Así como yo integro los componentes, debería tener la capacidad de integrar los elementos, y es lo que está básicamente puesto acá. En forma general, y no solamente en el marco de este framework, que el modelo de capacidad GRC de OSAC, sino muchos otros, siempre se plantean temas similares. Cojan ustedes cualquier estándar internacional de riesgos, cojan cualquier estándar de gestión de calidad, cojan cualquier estándar de formulación y diseño de estrategia, cojan las prácticas en materia de gestión por procesos, etcétera. Siempre hay factores comunes que tienen que ver con lo que está puesto acá. Entiende el contexto externo de la organización, a qué se dedica, cómo lo hace, cuál es el posicionamiento, cuáles son las responsabilidades que tienen frente a partes interesadas externas, cuál es su capacidad interna, que son los factores de procesos, información, tecnología, etcétera, cuál es la cultura de la organización, etcétera. Y con todos esos elementos, establezca la estrategia que usted quiere lograr en función de la capacidad que pueda tener, tiene o tendrá en un futuro. Esos son elementos que, planteados así de manera teórica, están en absolutamente todos los estándares, incluso hasta los de auditoría interna. Cuando él dice evalúe los riesgos de valor estratégico, la primera pregunta que dice es: entienda la organización que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, cuál es el contexto. Siempre es así. Es decir, vamos a encontrar entonces en estos elementos un alineamiento supremamente interesante, porque si así lo propone el componente de comprender, ya es el componente de comprender, es altamente probable que, configurado y determinado o establecido así dentro de mi organización, voy a tener allí la capacidad de integrar una serie de conceptos que muchos de los demás estándares imponen. Entonces les decía, este es ese componente de comprender que tiene los 4 elementos: contexto externo, contexto interno, cultura y partes interesadas. Ahorita volvemos un poco más sobre él, pero quiero básicamente explicarles los alineamientos. Importante porque no lo veríamos en la sesión siguiente. En la sesión siguiente vamos a analizar el componente de alinear, pero esa introducción me parece clave para hacer un entendimiento general de todo el modelo de capacidad, de los componentes y los elementos. Vean qué pasa. La organización
establece una estrategia y en función de la estrategia, metas de alto nivel, y en función de las metas de alto nivel define objetivos estratégicos, y estos objetivos estratégicos pues los vemos ahí en el contexto de los elementos del segundo componente. Entonces es básicamente que la empresa tiene clara la estrategia y sus capacidades, o más que estrategia, tiene clara la forma con la cual la organización empieza a moverse en un futuro, y sobre esa base entonces o define la visión o revisa la misión y la visión y los valores. Esto es un tema que todas las organizaciones lo tienen. ¿Cuál es el valor agregado? Es que su misión y su visión y sus valores deben estar interconectados con lo que usted quiere y es capaz de lograr. No simplemente es el sueño de plantearlo, sino sus capacidades internas y la forma en la cual la organización se mueve dentro del contexto externo, en el país donde está o en los países donde está, en los mercados regulados o no regulados, los precios, los costos, etcétera, le dan elementos para que la organización pueda lograr lo que está pensando hacer, como se plantea en la misión y la visión, y los valores, y ya tiene elementos suficientes para ahora sí definir de manera puntual los objetivos estratégicos como métricas de alto nivel que la empresa va a lograr. Hay varios modelos que configuran aquí una forma de desarrollar estos objetivos, estas métricas en función de las declaraciones de misión, visión, etcétera. Lo que el modelo de capacidad básicamente ha planteado es que es preciso que la organización defina objetivos y metas de valor estratégico, en función de una estrategia, establecer unos objetivos de alto nivel y unos objetivos de alto nivel que potencien o materialicen la estrategia, haciendo aplicable este atributo de la medición, de la confiabilidad. Los objetivos deben ser cuantificados, es decir, la única manera de garantizar los logros. Entonces, GRC lo que dice de manera particular, en este caso particular de este componente, es que usted va a tener que definir no solamente las metas y los logros de desempeño, el objetivo general, el objetivo por unidad de negocio, por departamento, etcétera, digamos de alto nivel. Así como usted lo hace, tiene que hacer también la definición de los criterios de riesgos. Los criterios de riesgos que van a intervenir como materializaciones de factores o eventos o condiciones que atentan contra su logro. En estos criterios de riesgo está normalmente el concepto de apetito, de tolerancia, de capacidad de riesgos, etcétera, que ya en otra oportunidad tendremos la posibilidad de analizar con mayor profundidad. Y niveles de conformidad de cumplimiento externo o interno. Entonces observen algo interesante. GRC, desde el punto de vista de los elementos, no solamente promociona la necesidad de que los objetivos sean métricas, como digamos en sentido común, cualquier modelo de referencia, el Balance Scorecard, etcétera, lo propone. Y usted tiene que tener métricas. Las métricas son necesarias para garantizar un logro. Lo que GRC dice es que no es suficiente las métricas de desempeño. Usted debe tener métricas de riesgos. Y si tiene métricas de riesgos, debe tener métricas de control también. Y también métricas de cumplimiento. Métricas de cumplimiento, alguien diría, pero ¿para qué tengo una métrica de cumplimiento si las normas se cumplen en la organización? Se cumplen porque se cumplen. Nadie dice nosotros vamos a cumplir este año el 50% del marco normativo. No. Lo que GRC dice es que el marco normativo siempre lo tenemos que separar en el cumplimiento obligatorio de la relación de la organización hacia afuera, partes interesadas externas, y el marco obligatorio, el marco de cumplimiento interno, ese marco de cumplimiento interno o marco de cumplimiento que algunos conocen como voluntario, que es el que tiene algunos niveles de conformidad. La empresa decide aplicar un modelo de gestión de calidad, la empresa decide aplicar un modelo, digamos, profundizar el modelamiento de sus procesos, la empresa decide desarrollar planes de competencia de la gente, etcétera. Es altamente probable
que estos proyectos en sí mismos tengan que referir indicadores de conformidad de cumplimiento. Conformidad de cumplimiento es que en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa vamos a conseguir tales y cuáles logros, porque se consideran fundamentales desde el punto de vista de la estrategia. Entonces, aquí lo nuevo, realmente que no es mucho tampoco, es la necesidad de definir una métrica y la necesidad de diferenciar lo que son indicadores de desempeño, indicadores de riesgo, indicadores de control, indicadores de cumplimiento. Son 4 cosas totalmente distintas que lo que está puesto ahí como KPIs, KRIs, K6. El K del Key Performance Indicators, el K de Key Risks Indicator y el Key Control o Compliance Indicators. Es decir, es clave en GRC, es decir, uno diría, bueno, pero estas son las prácticas, no es nada novedoso. Nadie espera que estas prácticas sean nada novedosas, no. Lo que dice es que cuando se configuran estas prácticas, cuando usted desarrolla un modelo de riesgos, cuando usted desarrolla un modelo de cumplimiento, cuando usted desarrolla un modelo de optimización operativa o optimización de la estrategia, nunca se le olvide que tiene que estar el objetivo pegado a una métrica y esa métrica debe tener la capacidad de ser holística, en tanto no solamente advierta sobre logros de desempeño, sino también sobre logros en materia de la gestión del riesgo y logros en materia de la conformidad del cumplimiento. Este es el segundo componente. Es el componente que se llama alinear y tiene varios elementos: dirección, objetivos, identificación, evaluación y diseño, como veremos. Interesante advertir que solamente al finalizar esta etapa es que estaríamos nosotros listos para llevar a cabo un plan estratégico, para ejecutar un plan estratégico. Seguramente el diseño es hasta este punto, tendríamos la formulación de un plan estratégico global o un plan estratégico por áreas, unidades de negocio, etcétera. Pero observen el tremendo camino que yo tengo que recorrer en el marco de GRC para garantizar los elementos previos o documentos que serán la base de un marco de ejecución para un proyecto específico de GRC. Vienen entonces los elementos que tienen que ver con el tercer componente que se llama la ejecución. La ejecución tiene prácticas que tienen que ver con acciones y controles de respuesta, acciones y controles proactivos, acciones y controles detectivas. En el mundo de GRC no es lo mismo una acción que un control. Aquí ya empezamos a tener una profunda identidad con los estándares internacionales de riesgos o los estándares de control incluso, el mismo COSO. Los controles son intervenciones que tienen deben tener la capacidad de mitigar, tratar, detectar, responder al riesgo. Y riesgo no solamente estratégico, puede ser el riesgo operativo. De hecho, en ocasiones es más fácil la intervención sobre un riesgo operativo que sobre un riesgo estratégico, pero eso es el control. Y las acciones son también intervenciones que no necesariamente llevan la responsabilidad de la mitigación, el tratamiento o la detección de un riesgo. Es decir, hay un sinnúmero de intervenciones que la organización hace, bien por comportamiento, disciplina, forma de comportarse, actitud responsable, responsabilidades en materia de liderazgo, etcétera, que en sí misma no conducen de manera directa a un riesgo, pero sí son fundamentales desde el punto de vista del logro de los objetivos que la organización quiere señalar. Esto es clave porque de entrada rompe un discurso eterno sobre qué es riesgo y qué no es riesgo, que es un elemento que GRC pretende aclarar desde el origen. Y lo que hace básicamente este componente es aclarar cuando una acción es una acción, cuando un control es un control y qué pretendes hacer con el control. Interesante que vamos a encontrar acciones y controles de respuesta, acciones y controles proactivos y acciones y controles detectivos que tienen que ver con gobierno, gestión o aseguramiento del desempeño, riesgo, control y cumplimiento, que es básicamente la esencia misma de GRC. Ese es el componente de ejecutar y tiene
8 elementos, como está puesto aquí: controles, políticas, comunicación, educación, incentivos, notificación, indagación y respuesta. Finalmente, el último componente que cierra el ciclo global es el componente de la evaluación, que técnicamente es propiamente el monitoreo. Usted cierra el ciclo, hace la evaluación del desempeño de las acciones primero. Eso es garantizar que lo que usted propuso que iba a hacer sí cumple el objetivo, primero. Y segundo, garantizar, óigase bien, que el diseño que usted propuso fue lo suficientemente efectivo. Esa es la razón por la cual aparece ahí evaluación de efectividad y diseño del modelo. Porque es probable que usted consiguió el objetivo, como suele ocurrir. Usted planteó hacer esto y lo logró, sí. Pero ojo, porque esa acción usted la planteó para conseguir algo. Hay un objetivo ulterior. Ahí había algo mucho más de fondo, no de forma, que usted quería lograr. ¿Lo logró o no lo logró? Ese es básicamente el tema de monitoreo de aseguramiento, que cierre, digamos, todo el ciclo para itinerar otra vez en un ciclo posterior de una segunda etapa del modelo de capacidad. Este es el, el componente que se llama evaluar. Tiene 3 elementos: monitoreo, mejoramiento y aseguramiento. El aseguramiento es el último punto que le permite a un acto de gobierno garantizar que lo que propuso lo logró con los medios y recursos que básicamente había establecido para ello. Esto es entonces otra perspectiva del modelo de capacidad, solo que no lo estamos viendo desde el punto de vista de las prácticas, lo estamos viendo desde el punto de vista de los elementos correlacionados que el modelo de capacidad plantea. Observen por un momento y verán que todos y cada uno de estos elementos los vamos a encontrar en los distintos estándares de prácticas internacionales de manera inevitable. La diferencia es que usted va a encontrar algunos muy especializados en control, otros muy especializados en riesgos, otros muy especializados en la estrategia, otros muy especializados en los procesos, otros muy especializados en la información, en la tecnología, en la gente, etcétera. Pero lo que el modelo de capacidad plantea es, si usted sigue estos elementos, es altamente probable que allí encuentre, descubra o identifique las prácticas del marco de referencia o de su marco de referencia que pretende implementar. Bueno, esta es la introducción apenas del modelo de capacidad. Ya son las 12:03 y tengo 5 minutos apenas para respetar el tiempo de ustedes. Entonces, ¿cómo sería las prácticas de comprender? Entonces, ya hasta aquí ustedes entenderán que hay un componente que se llama comprender, que es el primer piñón, y hay unos elementos que son el contexto externo, interno, cultura, partes relacionadas, etc. Esto tiene una taxonomía, y una taxonomía es la definición detallada de cada práctica, y cada práctica a su vez en el modelo de capacidad vamos a ver que tiene las distintas subprácticas. Entonces, el contexto externo dice analiza el contexto externo. Ahí parece una verdad de apuño. La verdad es que leyendo la subpráctica vamos a entender qué significa analizar el contexto externo, porque ahí lo que dice es estudie los factores externos que pueden inducir o afectar el futuro de la organización desde el punto de vista social, demográfico, político, ambiental, seguridad, regulación, etc. Eso es ampliamente conocido, es decir, muchos de los estándares de riesgo, de estrategia, de control, etcétera, siempre lo van a plantear. O sea, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente es una articulación de todas esas prácticas que tienen que ver con el análisis y la evaluación del contexto externo. En el caso del análisis de las necesidades de las partes externas, básicamente se refiere a eso, al hecho de que hay organizaciones que se deben particularmente, por ejemplo, al precio de la acción, a las expectativas de inversionistas existentes o inversionistas potenciales, a las empresas calificadoras de riesgos, a los medios sociales, a las comunidades en las cuales operan, etcétera. Son variables críticas que en un modelo de GRC es necesario contemplar. No quiere decir que los objetivos se hagan en función de esto, pero yo sí debo tener suficientemente claro cuáles son los logros que la organización pretende mostrar o evidenciar y cómo estos logros son satisfactorios para cumplir con las expectativas de muchas de las partes interesadas que son las que generan valor organizacional.
Las organizaciones no son de los dueños. Las organizaciones son de un sinnúmero de partes interesadas que intervienen, entre ellas los dueños, que pueden jugar el rol de accionistas o pueden jugar el rol de potenciales financiadores de capital vía bonos, etcétera. Pero hay muchos agentes que, digamos, toman un especial interés sobre el futuro de una organización, bien su carácter de proveedores, clientes, empleados, etcétera. En el caso del contexto externo, pues estaríamos hablando de partes interesadas externas. Las partes interesadas internas es todo este tema que, digamos, en la parte del elemento que se llama partes relacionadas, vamos a encontrar en la primera, comprender las partes interesadas, es ese elemento que tiene que ver con el crecimiento de la organización en función de recoger también la satisfacción de sus empleados, los directivos, los gerentes, en fin, todos los empleados que encuentran valor al tomar la decisión de trabajar en nuestra organización, y a eso básicamente se refiere eh, todo este marco que induce la práctica del componente comprender. Contexto interno tiene dos grandes prácticas. Esto para entenderlo mejor, claro, la recomendación es mirar el modelo de capacidad, pero allí básicamente lo que vamos a revisar es la capacidad que tiene la organización. Capacidad interna son su gente primero, sus procesos, su tecnología, su información, sus recursos financieros, su direccionamiento, su involucramiento de la dirección, la capacidad de liderazgo, la capacidad de supervisión. Todo esto tiene que ver con el contexto interno porque juega un valor fundamental. Usted puede plantear que es la única empresa que vende un producto X y es la empresa líder. Y entonces va a decir, vamos a crecer un 300% los próximos 5 años. La pregunta es, ¿tiene la capacidad interna para hacerlo? ¿Se tiene equipos de investigación, desarrollo, tiene unos procesos optimizados, tiene tecnología? En fin, ¿tiene una infraestructura que da para eso o qué? Entonces, ese es el aspecto que de una u otra forma el contexto externo plantea. La cultura es un valor fundamental, porque aquí se habla de varios tipos de cultura. La cultura de gobierno, la cultura de la gestión, la cultura del riesgo, la ética, la cultura, todo el tema que tiene que ver con el compromiso personal, etcétera. Son distintos conceptos o definición de la cultura. Es altamente probable que tengamos organizaciones muy profundas en materia de intervenciones del Consejo de Directores, emiten políticas, directrices, etcétera, pero no tienen la capacidad de hacer que se cumplan, y mucho menos ni se conocen al interior de la organización. Eso tiene que ver con el tema de cultura de gobierno. Cultura de gestión se relaciona a aspectos como liderazgo, la rendición de cuentas, la existencia de una información eficiente, la clara integración o correlación con procesos, documentos, acciones, roles que garantizan los logros, etcétera. No solamente hablamos de la gestión directiva, sino de la gestión operativa también. En el caso de la cultura de riesgos, es la forma como la organización maneja o atiende todos los aspectos inherentes, no solamente al grado de exposición estratégica, perdón, sino también aquellos aspectos que seguramente van a tener que ver con la eficiencia operacional. Muchos de ellos se traducen en riesgos sistemáticos que es necesario entender por los factores que la organización tiene en materia de procesos, grado de compromiso de la gente, tecnologías, etc. La cultura ética, pues es conocido por todos, básicamente es el comportamiento íntegro, sobre lo cual no es suficiente que la persona en sí misma se plantee ética o no. La organización tiene que, como una familia, estructurar una serie de principios y valores de comportamiento institucional, y a eso se refiere básicamente la cultura ética. El compromiso personal, pues es más que conocido el término que lo expone, en fin, por tiempo. ¿Cuál es el asunto? Observen que aquí estamos comprendiendo. De eso se trata este componente. Aquí no me están diciendo ejecute, ni mida, ni nada. Me están diciendo simplemente comprenda.
Vaya, observe, entienda cómo hacen, cómo lo hacen, de qué manera, etcétera. Observe, observe, tenga claro qué es lo que la organización hoy está haciendo, en qué forma, etcétera. Esto es lo que el componente pretende hacer, como su nombre lo dice. Comprenda, entienda, aprenda, interprete, en fin. Y él da una serie de señales de cómo analizar la cultura ética, cómo analizar el compromiso personal, cómo analizar las partes interesadas. Si ustedes van y miran las prácticas, las subprácticas básicamente van a ayudar a interpretar eso. Es cómo es que se desarrolla un plan de relacionamiento con las partes interesadas. Entonces ahí van a encontrar algunos elementos que ayudan en ese frente. Algunas conclusiones para terminar es muy, muy sencillas. Justamente es comprender ese primer conjunto de prácticas para llevar a cabo un proyecto de GRC. No olvidemos aquí que yo hago comprensión cuando hago mi diagnóstico, termino mi diagnóstico y entonces empiezo un estado de comprensión. El estado de comprensión básicamente es no solamente para hacer una reflexión en torno a lo que vi, sino una reflexión también en torno a lo que quiero lograr, lo que quiero básicamente definir como mis saltos de madurez y en ese marco, cuáles serían aquellas prácticas o bien del modelo de capacidad o bien de marcos de referencia independientes que me van a ayudar a conseguirlo. Comprender implica, en su sentido literal, comprender el contexto de la organización, los requerimientos y las capacidades internas que tiene para un logro. Comprender exige alinear los requerimientos de otros marcos de referencia, ya lo habíamos planteado, con las prácticas mínimas que debe ejecutar. Estoy absolutamente seguro que muchas de sus organizaciones esto ya lo hacen. Es decir, estos temas de la evaluación del contexto externo lo hacen, el tema del análisis de la cultura lo hacen, etcétera. Lo que hay que mirar es el grado de integración de este tipo de ejercicios frente a los requerimientos o exigencias que un modelo de GRC pudiese llegar a exigir. Y finalmente advertir que comprender permitirá diseñar y planificar un proyecto de GRC con una serie de acciones e intervenciones de diseño que son las que trataremos en una sesión posterior. Aquí hay un link sobre el modelo de capacidad que está en español, que ustedes pueden consultar, se llama el modelo de capacidad GRC versión 3. Estamos dentro de la página del Open Compliance Ethics Group y es un documento que simplemente ustedes se inscriben, lo pueden obtener. Es interesante que lo tengan, pero insisto, es un documento que se tiene que saber estudiar, se tiene que saber analizar, se tiene que manejar, digo siempre de manera simpática, en compañía de un adulto, porque ahí vamos a encontrar un sinnúmero de prácticas, muchas de las cuales les garantizo que las organizaciones apliquen. Ese no es el punto, es entender si esa práctica la tenemos o no la tenemos. Y si no la tenemos, cómo poderla integrar dentro de los distintos proyectos que la organización hoy deba estar ejecutando o está ejecutando. Bien, un par de cosas para terminar. Es invitarlos a algunos de ustedes, los que están en Bogotá o cercanamente a nuestra semana de formación profesional, donde vamos a llevar a cabo distintos temas y contenidos sobre GRC, fundamentos de GRC. Este curso de profesional en GRC o GRCP es de 2 días, que le otorga la certificación internacional de GRCP o profesional de GRC. Un curso sobre gestión integral de GRC, cómo llevar a cabo distintos proyectos de desempeño, riesgo, control y cumplimiento para objetivos puntuales. Uno orientado a cómo alinear la arquitectura de procesos con GRC. Hay un documento muy interesante que les vamos a socializar sobre estados de madurez de arquitectura de procesos a algunas organizaciones que nos ayudaron en el levantamiento de una encuesta. Y finalmente, cómo inducir prácticas de gobierno corporativo en GRC. No, gobierno corporativo no es como muchos creen, tener un manual y un estatuto o buenas prácticas. No, de hecho, el gobierno corporativo es uno de los agentes más comprometidos en estos desafíos que vamos a tener que llevar a cabo sobre GRC. Esta información está disponible en nuestra página de GRC en español, Seminario GRC.
Eh, Tendremos otro evento en Ciudad de México en la semana de abril, 18 al 22, y en Santiago de Chile del 23 al 27 de mayo. Igualmente, pues están invitados cordialmente a los distintos webinars que seguiremos haciendo. El próximo será justamente sobre el componente de alinear, ejecutar y examinar, que son los 3 componentes que vamos a seguir desarrollando. Y, por supuesto, invitarlos a algunos de ustedes que no han estado en nuestros webinars anteriores a tener acceso a la información que normalmente estamos facilitando sobre los distintos temas que hemos venido desarrollando. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. En unos minutos, pues abro la posibilidad de alguna pregunta, alguna inquietud. Si la tienen, con mucho gusto.